de muchos detalles desde el punto de vista biográfico, porque posiblemente lo conozcáis, solamente unos pinceladas. Realmente ella es de la ciudad de Córdoba, de Argentina. Su formación académica viene del mundo de la abogacía, aunque dejó ese oficio para dedicarse a este otro tan arriesgado, que es el de la escritura, ¿no? De la novela, ¿no? Ella, y lo digo esto, voy a decirlo porque tiene que ver con su temática en la novela, ¿no? Y cómo aborda la novela, ¿no? Es que ella ha dirigido numerosos grupos, dice en su biografía. Me gustaría que algo dijeras de este tema, de autoliderazgo para el crecimiento y desarrollo de la mujer, ¿no? Entonces me gustaría que contara un poquito porque es algo que está presente, ¿no? Como motivo, ¿no? Como esencia en tus novelas. Sí. ¿Listo? ¿Me toca a mí? Sí, sobre ese tema me gustaría, sí. Bueno, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias por quedarse. Vamos a tratar de pasar un buen momento hablando de libros. Yo siempre digo que los libros nos unen. Así que estamos aquí gracias a los libros. Dos palabras voy a hablar que tienen que ver conmigo, con las letras, con los grupos de mujeres, liderazgo y todo eso. Lo suelo contar en las presentaciones y es que yo me crié en una casa con un papá escritor y mi papá era un buen escritor, con premios ganados, con novelas editadas, pero él no podía vivir de la literatura, como le pasa a la gran mayoría de los que escriben. Entonces él escribía, trabajaba de día y escribía de noche, escribía los sábados y los domingos. Y mi madre nos decía a nosotros una frase, que creo que fue una frase que marcó a la familia. Decía, acá nadie va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura porque para loco ya está tu padre. Entonces ahí fue que, bueno, ninguno de los tres hijos seguimos carreras que tuvieran que ver con la literatura. Pero como las vocaciones, yo siempre digo que nos persiguen y nos atrapan en algún momento de nuestra vida, es como que me fue empujando lo que a mí me gustaba para el lado de las letras. Y una de las cosas que hice, yo trabajaba de abogada, soy abogada, y trabajé 10 años de abogada, ¿no? Y una de las cosas que hice en ese tiempo, hice televisión, llevé adelante muchos grupos de autoayuda para las mujeres. Empezó en un tiempo que ustedes habrán escuchado que Argentina es muy cíclica en su economía, y hubo muchas crisis económicas. Y era un tiempo que había que tomar decisiones, había que ver qué se hacía, las mujeres tenían que decidir, había muchas responsabilidades, y entonces yo empecé a juntarlas en mi casa y a partir de ahí quedaron grupos y actualmente siguen adelante esos grupos, que era cómo las mujeres podían sacar adelante su vida, apoyar en su casa y también sentirse plenas. Porque era parte de eso, de poder desarrollarnos, de poder encontrar lo que nos hacía sentir bien, ¿no? Era encontrar. Yo siempre digo algo que, estamos hablando de otras cosas del libro, pero estas cosas son las más importantes, ¿no? A veces, para eso estoy acá. Cuando uno tiene un sueño, es porque alguna vez lo soñó. Y siempre soñar requiere tiempo. Siempre es necesario tomarnos un tiempo físico para pensar, porque a veces no estamos conformes con lo que hacemos, a veces no estamos conformes con la vida que llevamos, pero para saber qué queremos necesitamos sentarnos a pensar qué queremos, qué nos gusta, cómo queremos vernos de acá a 5 años. Y esas eran algunas de las cosas que hablábamos en estos grupos, ¿no? Pero es algo aplicable a hombres y a mujeres. Tenemos tiempo para pasear, tenemos tiempo para deporte, tenemos mucho tiempo para trabajar, para familia, pero a veces no tenemos tiempo para soñar. ¿Qué es lo que nosotros soñamos? ¿Cómo nos queremos ver de acá a 5 años? Bueno, era algo que yo venía pensando y yo decía, algún día me gustaría escribir un libro. Y es como que si a veces no soñamos, no sabemos qué es lo que queremos y se nos va a pasar por adelante de nuestras narices algo que nos haría muy feliz, nos haría sentir muy plenos y no lo vamos a tomar porque no sabíamos que lo queríamos. Entonces, soñar requiere tiempo, no se sueña cansado, no se sueña a la noche, no se sueña con el último esfuerzo que tenemos, con la casa llena, con hijos pidiendo cosas, no, se sueñan esos ratitos libres, en un sábado a la mañana que tal vez nadie pide nada de nosotros
y mejor con una libretita en la mano. Es decir, a ver, ¿cómo me veo? ¿Cuál es mi verdadero sueño? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gustaría de verdad hacer? Esas cosas que a veces no nos animamos ni a decírselo a nuestros cónyuges, ¿no? A nadie le decimos, porque nos parece que eso es muy grande y que todos lo van a tomar para broma. Es decir, que quiere poner un negocio, un restaurante, escribir un libro, dar conferencias. Entonces cada uno tiene esos sueños adentro. Y esos sueños los tenemos que identificar. Bueno, esta parte, así nacieron los grupos de mujeres hablando de esta cosa. Pues vamos a ver cuál era el sueño de Apia de Roma, que era una joven de 14 años, se llamaba Apia Populus. Situémosla en el siglo I a.C., pertenece a la clase de patricia romana, es de la nobleza, y la casan con 14 años con un viudo ya mayor, como yo, o más joven, pero como yo, que se llamaba Salvio Sextus. Era un próspero comerciante de perlas, que además tenía 2 hijos del matrimonio anterior. Ese es el inicio de la novela, que tiene y está desarrollada en 2 espacios temporales. Uno, cuando ya lleva unos cuantos años casada, y otra parte donde permanentemente nos vuelve para atrás en cada capítulo, es desde que inicia ese casamiento con 14 años, ¿no? Va y viene de una forma muy bien hilvanada, ¿no? Sigo contando un poco y ahora entramos, después me cuento lo que quieras, ¿no? Bueno, pues lógicamente esta chica se ha casado sin querer ese matrimonio, es un matrimonio forzado, y hay algo que ella ya pone el principio en su personaje, y en todos los personajes femeninos que aparecen, pues puede aparecer Cleopatra, también la pone así, esta chica de 14 años, para aguantar esa situación, la hace revestirse de una coraza, que ella utiliza un término que es sentirse de metal, utiliza ella, ¿no? Cuando habla de Cleopatra, habla de sentirse dura como una piedra, como las pirámides, ¿no? Este tema, si quieres, lo puedes comentar. Esta chica. Bueno, Sebastián tiene todo anotado allí, ¿no? Pero él lo leyó todo el libro porque se metía de evolución y nos escribíamos. Saben que el libro comienza con una mujer de 23 años, que es Apia, que su esclava le dice: ama, despiértese, tu marido ha muerto. Y Apia se despierta sobresaltada, pero ya hace 9 años que ella está casada. Apia ha sido casada a los 14 años. Y a partir de aquí comienza el libro con una vida nueva para ella, pero que se va a ir mezclando con los recuerdos. Hay capítulos que llevan por título Recuerdos, y ella va a ir acordándose cuándo la casaron, por qué, cómo fue su noche de boda, conforme a todas las costumbres del romano. Y también los otros capítulos van a ser la vida de Apia a partir de este momento que ella es viuda. Ella va a desear comerciar, ella había aprendido a comerciar como comerciaba su marido. Su marido comerciaba perlas, las perlitas blancas, esas que las mujeres sabemos tener en los aros. Ella comerciaba eso porque su marido comerciaba, y dice: ahora que estoy sola, quiero seguir haciéndolo. Y cuando se mete a querer tomar decisiones, los hombres de la época le dicen: sí, no hay problema, pero no vas a poder entrar a nuestras reuniones, las reuniones de la cofradía de los hombres. Esa es una de las partes de la vida de Apia que yo voy a ir contando. ¿Cómo es esto? Porque la mujer en Roma era una eterna niña, jurídicamente hablando. La mujer en Roma estaba bajo la tutela del padre, y cuando se casaba pasaba a estar bajo la tutela del marido. Pero como ahora hasta hace 50 años. Bueno, puede ser. En España por lo menos, ¿eh? No, en Argentina no. Por eso dije tanto. Y esta Apia, cuando una mujer quedaba viuda, si tenía un hijo varón, quedaba bajo la tutela del hijo varón. Y si no había varones en su familia, entonces ella tenía que nombrar un hombre, un tutor, que la represente. Y ella busca un tutor y dice: con él voy a negociar.
va a ser un poco más fácil para ella la vida, en el sentido que cuando se tenía un tutor, se podía llegar a tener más libertad, porque se le pagaba, era un empleado, se le pagaba, hazme esto, vende esta tierra, tráeme el dinero. Entonces Apia es lo que ella hace, ¿no? Pero no la van a dejar entrar a las reuniones de la cofradía, que es donde se reúnen los hombres. Entonces Apia dice, me dicen que sí, que puedo gobernar, que puedo gobernar todo lo que es mi pecunio, todo mi dinero, ¿no? A través de un tutor, pero no me dejan entrar a las reuniones de hombres, no puedo saber a qué precio van a estar las perlas, de qué lugar va a zarpar el barco, toda una serie de detalles, y dice, y es lo mismo, me dejan con las manos atadas. Y ella tiene una esclava que es un personaje muy importante a lo largo del libro, que es Furnilla. Y Furnilla le va a dar una idea a ella, porque son incondicionales la una con la otra. Furnilla ha venido desde muy joven, tiene la misma edad que ella, y se conocen muy jóvenes, y al comienzo Furnilla ni siquiera se atrevía a mirarlo a los ojos a su ama. Pero con los años han tomado confianza y saben que pueden contar la una con la otra. Empieza a haber una amistad entre estas dos personas de distinto estrato social. Y Furnilla tiene una idea y le dice, vamos a entrar a esas reuniones de hombres a fregar, vamos a entrar a lavar ollas. Y de ahí nos vamos a enterar de todo lo que deciden ellos. Y a partir de allí ellos van a entrar a escondidas y se van a dar una serie de situaciones, porque ellos no van a entender cómo es que ella siempre sabe cómo hacer, cómo tomar decisiones correctas para comerse. Entonces un poquito ese thriller de eso es la historia de amor de Apia, porque en el medio de estas actividades que ella lleva adelante va a conocer el amor. Ella ha estado casada todos esos años con este hombre, 30 años mayor que ella, y ella no lo amaba. Y aquí va a conocer un hombre, pero este hombre tampoco va a saber quién es verdaderamente ella, porque la conoce ahí mientras ella está fregando. Es la historia de esta relación de gran empatía, de que se potencian mucho ella y Furnilla, Apia y Furnilla, y por supuesto la historia está contada desde un punto de vista de muchos descubrimientos que yo creo que ahora nos interesan, que tal vez si yo hubiera escrito este libro hace 20 o 30 años, yo hubiera contado acerca, hubiera titulado o hubiera hecho hincapié en las amantes de Octavio, ¿no? O en distintas batallas o en distintas cosas, pero yo he querido contar qué es lo que hacían estas mujeres, las mujeres sobre todo comunes, ¿no? Para saltar los límites. Van a ver algunas cosas, les doy un ejemplo de un descubrimiento que es bastante reciente, que en Roma, a pesar de que la mujer no tenía capacidad jurídica, las romanas fundan un banco, las mujeres fundan un banco para beneficio de las mujeres. Las mujeres prestaban dinero a otras mujeres porque, claro, se tenía un tutor y le decían al tutor, tráeme 2 baúles llenos de metálico, que era el dinero. Y ustedes saben que el dinero es de quien lo posee, ¿no? Si nos encontramos un billete de 100 euros es de que se lo encontró. Entonces ellas tenían ese dinero en la mano y lo prestaban a quien querían, y lo prestaban a mujeres. Y la garantía era algo como si fueran unos pendientes, se prestaba 1.000.000 de euros por un pendiente, por un conjunto de pendientes. Entonces ellas empiezan a hacer todo este trabajo de prestar dinero, pero si a quien le prestaban no lo devolvía, no había quien quejarse, porque era un banco que funcionaba fuera de la legalidad. Y esto se descubrió hace poco con algunas lápidas que fueron desenterrando. Como decía gracias a tal que me había prestado el dinero y que pudieron armar todo. Yo lo descubro esto a través de una serie de artículos que escribe una profesora de derecho romano española con quien hemos tenido mucho contacto con ella, ¿no? Fue muy interesante, y como eso van a ver muchas cosas que nos interesan en este tiempo, ¿no? El libro habla mucho acerca de lo que es la vida de los esclavos. Los esclavos eran, había más esclavos que ciudadanos. Era muy fácil terminar siendo esclavo, o porque no se pagaban la deuda, los que no pagaban sus deudas terminaban esclavos, o porque los padres podían vender a sus hijos, o porque los piratas iban de un barco a otro cazando personas, y porque además esta Roma arremetía contra todo lo que estaba en su frente, iba tomando territorios, y las personas que ocupaban esos territorios terminaban de esclavos. Vemos que Furnilla
era de una tez muy blanca, traslúcida, los ojos del color del agua, el pelo del color del sol, dice, en contraposición a la señora que era Apia, que era como, ¿por qué? Porque Punilla había sido traída de los pueblos nórdicos, donde Roma iba avanzando. Habla un historiador, me gustó mucho una imagen que dice que las romanas en edad casadera se las ponían en la primera fila en el teatro, porque a los romanos les gustaba mucho ir al teatro, y las ponían todas adelante, y dice que era algo muy tremendo de ver todas esas beldades romanas de largos cabellos castaños, largas pestañas, ojos marrones, mostrando un poco de piel, porque un poco mostraban, los romanos no mostraban mucho, ¿no? Aquí el hombro, chorreando oro, dice el historiador, y sonriendo, porque al teatro se iba a ver y a que lo vean, dice el historiador, ¿no? Se iban a mostrar. Entonces la típica romana era como esta muchacha, y eran muy voluptuosas, ¿no? La esclava de Apia Punilla era muy delgadita, pero la romana no, era bastante llena de curvas. A lo largo del libro yo he tomado la época de la República, porque siempre está eso, ¿cómo se pasó? ¿Cómo se pasó? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se pasó de república a un imperio? Si era gobernado por un grupo de senadores, ¿cómo se pasó? Entonces me parecía tan apasionante esa época que yo elegí esa época. Y van a ver este grupo de senadores que gobernaba Roma en el Senado y que empiezan a tenerle miedo a Julio César, porque Julio César viene de batalla en batalla triunfando y el pueblo lo ama y ellos empiezan a tener miedo de que les quite el poder. Entonces lo que deciden hacer los senadores es, bueno, lo eliminamos, lo vamos a asesinar. Y lo asesinan en el Senado. Y no lo asesina uno, sino entre muchos. Cada uno le clava una daga. Y muy poquitos de los senadores que estaban ahí no eran cómplices, no sabían. Y entre estos que no sabían está el papá de Apia. El papá de Apia es del bando de Julio César porque es medio pariente. Y entonces cuando él ve lo que está pasando, sale huyendo, ¿no? Se va volando a su casa quedaba en la parte alta de Roma, que es el Palatino, donde estaban las casas lujosas. Y él sube todo agitado, llega ahí, y dice, ahora me van a matar a mí, porque yo vi algo que no tendría que haber visto, porque yo no fui cómplice de eso, y yo me tendrían que haber matado a mí también. Entonces él llega a su casa, cuando abre la puerta la ve a su esposa, y recuerda los problemas que tiene en su hogar, que es que su esposa está enferma. Y dice, mi esposa está enferma, y si mi esposa se muere, y si a mí me matan, ¿qué va a pasar con Apia? Y entonces ahí es que él dice, a Apia hay que casarla, porque para que una mujer estuviera sola en Roma era muy peligroso, era muy malo, más una muchacha de 14 años. Por eso es que él decide casarla. Bueno, aquí se cumple esa frase que siempre me lo he dicho ya en otros de mis libros, que es, en los designios de un país muchas veces terminan marcando el destino, ¿no?, de las personas que viven en esa tierra, ¿no? Y aquí empieza a aparecer un personaje que es Octavio, que con los años él se va a pedir llamar Augusto, y que Octavio tiene 19 años, su aspecto es todo lo contrario al típico romano, es frágil, es un muchacho de cabellos enrulados, rubios, pero es muy astuto, no es apasionado como la mayoría de los romanos, como es Marco Antonio, que se va a volver su archienemigo en el libro y en la vida real. Este muchacho es muy astuto, mueve los hilos del poder de tal manera que empieza a hacerse necesario en esa Roma, ¿no? Empieza a ayudar a las mujeres, empieza a dar leyes, y van a ir viendo a lo largo del libro cómo una república se transforma en un imperio, ¿no? Pero Octavio era muy astuto y por un lado daba las leyes a favor de las mujeres, pero por otro lado él usaba su poder, ¿no?, para lo que él quería. Por ejemplo, él muchas veces decía en su imperio, decía, quiero que a un hombre le hablaba, quiero que tu esposa venga una vez a la semana a mi dormitorio. Y nadie se le podía decir que no. Y la van a ver en este libro Apia, en el medio de todas estas cosas, que no les voy a contar más qué pasa, pero... Como siga así, lo voy a contar todo. Hay mucho en ese libro. Tenemos que contarle algunas cosas.
todas maneras, los personajes históricos